Tengan muy buenos días, mis niños. Sean bienvenidos nuevamente a la clase dominical de este domingo del manual Ven, sígueme. La clase de este día, mis niños, se titula Si no soy míos, vamos a ver la clase. Si no sois uno, no soy míos. Si no soy uno, no soy míos. Este es, mis niños, es una pequeña parábola que el Señor nos envía a través del profeta José Smith. ¿Qué es una parábola? Una parábola es un relato sencillo que nos enseñan verdades del Evangelio. ¿Y por qué el Señor habló en parábolas, mis niños? Para que solo la entiendan los que en Él creen. Aquellas personas, mis niños, que no creen en Jesucristo, no pueden entender todas las cosas que Él habló en parábolas. Entonces el Señor dijo a través del profeta José Smith, si no soy uno, no soy míos. ¿Qué significa la parábola, mis niños? Que debemos ser unidos. Debemos amarnos unos a otros, así como Él nos ama. Eso significa esta pequeña parábola, mis niños. Y también Dios nos mandó a congregarnos. ¿Y para qué mandó a congregarnos, mis niños? Pues para bendecirnos. Cada uno de ustedes, mis niños, se congregan ya en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Pero en este caso, mis niños, a todos los santos de la iglesia de la restauración, a todos los santos mandó a congregarse de la rama de Fayette hasta la rama de Ohio. Mis niños, era una travesía dura que iban a recorrer los santos de las ramas de Fayette hasta Ohio. Mis niños, pero el Señor, cuando da un mandamiento, Él prepara la vía para que se cumpla. Le dijo a los misioneros que iba a enviar allá a Ohio que fueran primero a predicar el Evangelio antes que llegara Oliverio Cowdery, para que también formara parte de los líderes que iban a congregar al pueblo de la iglesia restaurada en la época del profeta José Smith, o en la dispensación del profeta José Smith. ¿Y para qué nos vamos a congregar, mis niños? El Señor dijo que para bendecirnos. ¿Pero por qué? Vamos a ver qué le dijo el profeta José Smith en Doctrina y Convenio 38, 31. Y dijo, miren, mis niños, por eso debemos congregarnos, para que os escapéis del poder del enemigo y vengáis a mí, un pueblo santo y sin mancha e irreprochable. Para eso, mis niños, vamos a congregarnos. Si bien es cierto, en nuestra época, mis niños, no estamos recibiendo persecución de aquellos que no creen en nuestro evangelio, o los que no creen la doctrina de la iglesia de Jesucristo. Aún no estamos sufriendo esa persecución. Pero, mis niños, el enemigo es astuto y las malas influencias, mis niños, corrompen las buenas costumbres. Tenemos, mis niños, también ese desafío que puede perseguirnos para apartarnos de la vía correcta. Y el Señor siguió diciéndole, mis niños, al profeta José Smith, y fue por lo que os di el mandamiento de trasladaros a Ohio, y allí os daré mi ley, y me seréis investidos con poder de lo alto. Desde allí irán todas las naciones, los que yo quisiere, y les será dicho lo que han de hacer, porque tengo reservado una gran obra, pues Israel será salvo. Y lo guiaré para donde yo quisiere, y ningún poder detendrá mis manos. Mis niños,
Ningún poder humano podrá detener la mano del Señor para impedir la obra misional. Porque la obra misional, mis niños, es una obra de salvación para todos los hijos de Dios. Como dice mis niños, que los manda a Ohio y allá les dará su ley, las leyes de Dios, mis niños. Aquellas leyes, mis niños, que el Señor nos da para que nos conduzcamos prudentemente. Y también allá dice, serán investidos con poder de lo alto. ¿De qué manera podemos ser investidos con poder de lo alto, mis niños? A través del Espíritu Santo. Además, mis niños, el Señor desea que su pueblo sea unido. Por eso les decía a mis niños el título de la clase, si no soy míos, si no soy uno, no soy míos. Significa, mis niños, que Dios desea que su pueblo sea unido. Y vamos a ver por qué, mis niños, en el 38, 24. Vamos a ver por qué el Señor desea que seamos unidos. Y dice, estime cada hombre a su hermano como a sí mismo, y ponga en práctica la virtud y la santidad delante de mí. Y de nuevo os digo, estime cada hombre a su hermano como a sí mismo. Como vemos, mis niños, en esos dos versículos repite la misma palabra, estime a su hermano, estime a cada hombre. ¿Qué significa, mis niños, estimar? Tener un cariño especial por una persona, mis niños. Y si tenemos un cariño especial por una persona, vamos a tener el deseo de invitarles a venir a Cristo. ¿De qué manera, mis niños? Invitándolo a las noches de hogar que tenemos con papá y mamá. De esa manera demostramos el cariño que tenemos a nuestro hermano, a cada hombre que es hijo de Dios. Y siguió diciendo el Señor, porque ¿quién de vosotros tiene 12 hijos y le sirven obedientemente y solo a uno le dice, vestid con traje de gala, y al otro le dice, vestid en harapos? ¿Será justo esto, mis niños? Pues no, de ninguna manera. Como padres y madres debemos amar a nuestros hijos como sus padres los aman a cada uno de ustedes. De igual manera, sin excepción de edades, así nos ama el Señor. Por eso mandó Él que debemos estimar a nuestros hermanos. Y siguió diciendo el Señor, y he aquí esto os he dado por parábola, y es como yo soy. Yo digo, sed uno, y si no sois uno, no sois míos. Mis niños, nuestro Señor Jesucristo mandó a que seamos unidos. También ser unidos significa, como les expliqué, amarnos unos a otros. Por eso Jesucristo en su ministerio terrenal nos dio un nuevo mandamiento. Vamos a ver en el libro de Juan capítulo 13, versículo 34. Dice en el versículo 13, capítulo 13, versículo 34, dijo Jesucristo, y un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, así como yo os he amado, amaos los unos a los otros. Eso significa, mis niños, ser uno. Mis niños, entonces el Señor en su ministerio terrenal dijo que un nuevo mandamiento nos daba. ¿Por qué, mis niños? Porque a Moisés en el monte Sinaí no le dio este mandamiento nuestro Padre Celestial, y vino directamente de Jesucristo, nuestro hermano mayor, este mandamiento, que nos amemos unos a otros, así como Él nos ha amado.
De hecho, mis niños, Él nos amó tanto que dio su vida y murió por cada uno de nuestros pecados. Qué maravilloso, mis niños, poder saber estas cosas. Y también el Señor nos enseñó siempre en el capítulo de Juan 17, dice, para que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en vosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mis niños, cada uno de nosotros debemos ser unos. El dolor de mi hermano vecino tiene que ser mi dolor y apoyarlo en sus angustias, para que podamos ser, mis niños, testigos de Dios en todo tiempo y en todo lugar. El Señor, aparte de mandarnos a que seamos uno en Él, el Señor nos manda que cada uno de nosotros debemos cumplir con nuestras promesas. El Señor manda que cumplamos con nuestras promesas. ¿Cuáles promesas, mis niños? Las promesas bautismales. ¿Recuerden el convenio bautismal que se encuentra en Osías 8:10 en el libro de Mormón? Y dice, si estáis dispuestos a llorar con los que lloran y a llevar las cargas los unos de los otros y de ser testigos de Dios en todo tiempo y en todo lugar, bautícense por inmersión. Pero mis niños, cuando nosotros hacemos el convenio bautismal, prometemos 2 acciones que vienen de nuestra fe: servir a Dios sobre todas las cosas y servirle siempre. Pues mis niños, ¿de qué manera vamos a servir a Dios si Él es el Rey de Reyes, es el omnipotente creador del cielo y de la tierra, todo lo que en Él hay, y nos crió a nosotros como sus hijos? ¿De qué manera, mis niños? Tenemos un compromiso bautismal, tenemos un compromiso que es un convenio después de haber recibido el bautismo, y es llevar a cabo la obra misional. Cada uno de ustedes, mis niños, se están preparando en la iglesia y reino en esta tierra para cumplir y ayudar al Señor a recoger sus escogidos. ¡Qué bendición, mis niños! Esos son los convenios bautismales. Por eso el Señor le enseñó al profeta Oliver Cowdery en el capítulo 39. Vamos a ver qué dice el versículo 39. Los santos fieles tienen el poder de llegar a ser hijos de Dios. Recibir el Evangelio es recibir a Cristo. Mis niños, ustedes recibieron el Evangelio de manera que han recibido a Jesucristo en sus corazones y en sus mentes. Felicidades a cada uno de ustedes. Un abracito y les digo que los amo mucho y que se preparen para servir al Rey de Reyes en la obra misional. Y les quiero enseñar también, mis niños, que el Señor nos enseñó cuál es el Evangelio. Veamos, mis niños, cuál es el Evangelio de Jesucristo. Cuando a ustedes le pregunten a sus amiguitos, ¿y cuál es el Evangelio? Pues ustedes les dirán, y este es mi Evangelio: arrepentimiento y bautismo en el agua, tras lo cual viene el bautismo de fuego y el Espíritu Santo. Sí, el Consolador, el cual manifiesta todas las cosas y enseña las cosas apacibles del reino. Cada uno de ustedes, mis niños, han tenido la bendición de recibir el bautismo por inmersión y han tenido el privilegio de recibir el Espíritu Santo por la imposición de manos de un poseedor del sacerdocio que vive en rectitud.
que es el bautismo de fuego, el Espíritu Santo por la imposición de manos. Quiero aclararles, mis niños, que el Espíritu Santo se recibe únicamente después que hemos lavado nuestros vestidos. En otras palabras, mis niños, después que hemos sido limpios de nuestros pecados, estamos preparados para recibir el don del Espíritu Santo. Por eso Pablo dijo en en Hechos 2:38, arrepentíos, arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Cristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Solo hay una manera, mis niños, de recibir el Espíritu Santo. Y también al profeta, y también en la revelación del profeta José Smith, el Señor mandó, mandó también que se le pudiera conferir el Espíritu Santo. En Doctrina y Convenio 29:23, veamos, mis niños, dice, por que tenéis de Dios el sacerdocio, las nuevas publicar y congregad al pueblo, ya recogen la gente fiel, los esparcidos de Israel, traedlos a Sion para alabar a Dios. Oíd al gran pastor, rebaño esparcido, Él os concederá sus santas bendiciones, su evangelio aceptad, en su redil los juntará, a Sion os traerá para alabar a Dios. Perdón ya recibí por medio del bautismo y la confirmación, y en él seréis unidos, vuestro dolor a él confiad y su consuelo aceptad. A Sion os traerá para alabar a Dios. Pasados el pesar y todos los dolores, podréis ya esperar, resucitar en gloria, después con Cristo estaréis, en su presencia moraréis, 1000 años en Sion para alabar a Dios. Tanto trabaja con tu fuerza y llama obreros fieles a mi viña para que poden por última vez. Esta es la última dispensación del cumplimiento de los tiempos, mis niños. Preparémonos con fuerza y valor para perseverar hasta el fin. Esta es la última poda. Esta es la última cosecha que el Señor hará a través de abrir la boca por cada uno de los miembros de la iglesia restaurada que andan casa a casa tocando puertas para llevar el arrepentimiento y la salvación a sus vidas. Y le dijo el Señor a través del profeta José Smith, y además sucederá que a cuantos bautices con agua, les impondrán las manos y recibirán el don del Espíritu Santo y esperarán las señales de mi venida y conocerán. He aquí, vengo pronto, así sea. Amén. Para eso los miembros de la Iglesia de Jesucristo
adquirimos un compromiso bautismal: servirle siempre y guardar sus mandamientos. ¿De qué manera, les repito, vamos a servir? Ayudando a los misioneros a cumplir su llamamiento misional, dándole referencias para que lleven el mensaje de esperanza y salvación a nuestros amigos. Y nosotros también podemos abrir la boca para traer nuestros amigos a Cristo, porque el Señor pondrá palabras en nuestra boca y la fuerza necesaria y el valor para hablar de su divinidad. Mis niños, quiero compartirles un relato tan especial que se encuentra en la Biblia, que se relaciona cuando el Señor manda al pueblo de Fayette a congregarse en Ohio para librarlo de las persecuciones de sus enemigos. ¿Pero por qué eran enemigos, mi niño? Por haber abrazado este evangelio, por haber abrazado y embarcado en el evangelio restaurado. Así sucedió también, mis niños, en Jerusalén, cuando mis niños, todos los santos, fueron perseguidos y fueron echados. Este relato se encuentra en el libro de Hechos, en el libro de Hechos 8. Entonces fueron esparcidos, mis niños, todos los santos de la iglesia de la antigüedad en el ministerio terrenal de Jesucristo. Entonces, mi niño, había un fiel miembro de la iglesia, poseedor del sacerdocio arónico, y ese fiel hombre de la iglesia se llamaba Felipe, mis niños. Y cuando la gente de Jerusalén que creían en Jesucristo fueron esparcidos para Samaria y aldeas circunvecinas, Felipe en el camino les predicaba al Cristo y les llevaba el mensaje de esperanza y salvación. En Samaria, mis niños, había un hombre que era hechicero. En otras palabras, mis niños, era adivino según él y se creía muy importante. En Samaria muchos le habían seguido, pero cuando llegó Felipe y les predicaba el arrepentimiento y les predicaba al Cristo, pues muchos y muchos se congregaron a la iglesia de Jesucristo en el ministerio terrenal de Pedro. Mis niños, cuando Pedro y Juan se enteraron que Samaria había recibido el evangelio, preguntaron lo siguiente a Felipe y le preguntaron: ¿habéis recibido el Espíritu Santo? Entonces ellos le dijeron que no sabían que había Espíritu Santo. Entonces les dijo, miren, aquí está en el libro de Hechos. Podemos encontrarlo en Hechos 8. Aquí lo tengo. Y le dijo, bueno, le dijo Pedro, aquí está la pregunta en el 16. Quienes habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Los apóstoles, Pedro y Juan. Y miren qué sucedió después. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos. Lo que les explico, mis niños, solo por la imposición de manos a través de un poseedor del sacerdocio de Melquisedec, podemos recibir el don del Espíritu Santo. Qué maravilloso saber estas cosas. Felipe no tenía la autoridad, mis niños,
de conferir el Espíritu Santo. Por eso llamaron a Pedro y a Juan. Y de esta manera sucedió en Samaria, mis niños, cuando Simón, el hechicero, recuerden, y cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se les daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, les ofreció pagarle a los apóstoles, a Pedro y a Juan, para que le dieran el sacerdocio, les dieran el don del Espíritu Santo. Y miren cuál fue la respuesta, diciendo: dadme también a mí ese poder, para que a cualquiera a quien yo imponga las manos, recibe el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. La doctrina que hemos recibido, mis niños, el evangelio que hemos recibido, se nos enseña que solo se puede recibir el Espíritu Santo después de haber recibido el bautismo, porque el don del Espíritu Santo simboliza el bautismo de fuego, que es después del bautismo por agua, por inmersión. Y le siguió diciendo: no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de este tu mal y ruega a Dios, y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. De esa manera, mis niños, Pedro y Juan amonestaron a Simón, el hechicero, que se bautizó por inmersión y vivió en rectitud después de recibir el Espíritu Santo, mis niños. Porque es una bendición y un privilegio recibir el don del Espíritu Santo por inmersión, porque el Espíritu Santo nos da la fortaleza de guardar nuestra fe en Jesucristo. Testifico con todo mi corazón que estas cosas son verdaderas. Me siento muy humilde ante mi Padre Celestial por haberme dado la bendición de venir a Él. En el nombre de Jesucristo. Amén.